The new epoch in Albania dawned from the barrel of the gun. Existieron campos de concentración en Albania. Te decían que si tú te intentabas escapar o tú intentabas hacer algo y te descubrían, no solamente ibas a pagar tú, sino los miembros de tu familia. Decían que no se podía confiar en nadie, porque de cada 4 personas, una era un vigilante. Este país que duró décadas solitario, excluido de todos los demás, por el comunismo brutal que vivió durante mucho tiempo. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Y amigos, como lo vieron en el título de este video, hoy vamos a estar conociendo un nuevo país para todos nosotros y seguramente para muchos de los que están viendo este video, porque precisamente vamos a ir a Albania. Así es, este país que duró décadas solitario, excluido de todos los demás, apartado por el comunismo brutal que vivió durante mucho tiempo. Para llegar allá, nosotros estamos en este momento en Montenegro y desde aquí vamos a salir hacia Tirana, hacia la ciudad capital. Vamos a ir hasta el aeropuerto de Podgorica, que es la capital de Montenegro. Vamos a ver cuánto nos cobra el taxi hasta llegar allá. Vamos a llegar de madrugada a Tirana. 10 euros nos va a cobrar el taxi hasta el aeropuerto desde el centro de la ciudad de Podgorica. Así que vamos para allá. Bueno, vamos un poco apretados entre tanto equipaje y tantas cosas. Lo que sí es que tenemos bolsos, maletas en las piernas y hasta esto. En la parte de atrás del... El protector de la maleta. Sí, demasiado. Y un bebé por allí. Este es el aeropuerto principal, miren. Es súper pequeño. Yo creo que es más pequeño que el aeropuerto de Valencia, en el estado Carabobo, en mi Venezuela natal. Bueno, y después de algunas horas de espera, ya son las 8:15 casi. Y bueno, ya estamos aquí a punto de hacer el check-in de nuestro vuelo que nos va a llevar al aeropuerto de Nikola Tesla en Belgrado, ahí en Serbia. Es una pequeña parada. Para mí va a ser un nuevo país por pisar, pero no por conocer, porque no nos vamos a poder bajar. Además del hecho de que los venezolanos necesitan visa para poder entrar a Serbia, pero si es solo de pasada y si dura menos de 24 horas la escala, no necesitas la visa de tránsito. Entonces, bueno, eso fue lo que leímos por internet. Esperemos que sea así y este no sea un video de que no me dejaron llegar a Albania porque no tenía la visa de tránsito, que no se supone que la necesitas. Esperemos que no sea el caso. Si nos ponemos a pensar esto que vamos a hacer en este momento de tomar un vuelo a Albania, años atrás era imposible, porque inclusive habían pasaportes que tenían exactamente la advertencia de que con ese pasaporte estaba prohibido entrar a Albania, así como por ejemplo a Corea del Norte. Lo especificaban. Y yo quisiera que me dejen en los comentarios si en tu país lo decía, pues me gustaría saber esa particularidad. Y ya tenemos nuestros boletos y pues este es todo el aeropuerto. Es súper chiquito, 8 puertas de embarque, pero son súper pequeñas como esta que está aquí. Listo, con mi pasaporte que me lleva y me trae por todos lados. Bueno, miren, aquí extrañamente uno se monta por detrás. O sea, la maleta de mano no va tan de mano, porque las meten en la parte delantera del avión. Las dejan justo ahí adelante y después cuando nos bajemos en nuestra llegada a Serbia, simplemente las vamos a recoger en un carrito similar a ese. Va a ser como una horita de vuelo hasta llegar a Serbia. Bueno, listo. Llegamos, nos bajamos. Bye, good night, thank you. Las maletas ya están aquí. Ajá, me estoy volviendo un experto armando coches. Bueno, legalmente el avión ya se fue, el que nos iba a llevar al Albania, porque por el retraso desde Montenegro. Amigos, lo logramos. Llegamos a la puerta. Todavía no han comenzado a abordar el avión porque
Justamente ahorita está llegando el vuelo de donde sea que venga ese, que nos va a llevar a Albania. No, el vuelo que viene de Albania, pues está llegando justo ahora. Entonces tuvo un retraso igualmente que nosotros. Menos mal, ya debe faltar poquito para que nos manden a abordar y continuar nuestro trayecto. 2:17 de la mañana y ahorita es que vamos a comenzar a abordar. La verdad, el retraso fue bastante largo. Estamos agotados, pero para allá vamos. Ostanete na sedištima dok se avion potpuno ne zaustavi i dok ne bude isključen znak za vezivanje pojaseva. Budite pažljivi prilikom otvaranja gornjih polica. Nice, thank you. Amigos, bienvenidos al Aeropuerto Internacional de Tirana, la capital de Albania. Bueno, acabamos de pasar el control de inmigración. Estuvo bastante sencillo para nosotros, pero sí debo comentar una cosa. Cuando yo veo que anuncian que pasaportes, por ejemplo, de la Unión Europea, Reino Unido y este tipo de países que los ponen por otra entrada, yo al tener residencia en Portugal, una residencia permanente en Portugal, ya cuando veo esto, yo agarro mi residencia y la pongo dentro del pasaporte y entrego el pasaporte. No en todos los casos funciona, no en todos los casos hace alguna diferencia, pero sí que, por ejemplo, una venezolana que estaba al lado de mí, la estaban pues preguntando que si tenía residencia en otro país y ella dijo que no. Entonces nada, o sea, la metieron hacia otro sector, o sea, la llevaron hacia otro cuartico como para hacer quizás preguntas más exhaustivas del por qué iba a estar aquí en Albania. A nosotros no nos preguntaron absolutamente nada. Ustedes saben que yo viajo siempre con mi pasaporte venezolano, pero tengo una residencia de Portugal. Pero como les digo, esto puede servir o no puede servir, no siempre es beneficioso de algún tipo, porque hay países que simplemente no le importa que vivas en otro y que tengas un pasaporte y vivas en otro, simplemente no es motivo para nada, ¿no? Pero bueno, ojalá que logre resolver la muchacha, porque además no sabía hablar inglés, entonces le hablaba en inglés, ella no estaba muy segura de qué era lo que le estaban preguntando. La ayudé un poco porque estaba al lado, le dije, te están preguntando si tienes residencia en otro país. Y ella, no, solo en Venezuela. Entonces, bueno, creo que un taxi nos iba a esperar. Vamos a ver si logramos que el taxi nos lleve, porque la verdad es que estamos llegando casi a las 4 de la mañana cuando resulta que teníamos que llegar muchísimo antes. Si llegó el taxi y nos esperó todas estas horas, es muy paciente el señor. Mira, Ramón, mira, no lo vimos en Montenegro y vimos franquicias aquí en Albania. Esto sí que me sorprende desde ya llegar al aeropuerto y encontrarme con una franquicia como KFC, porque teníamos entendido que aquí franquicias no íbamos a encontrar ninguna, como nos pasó por ejemplo en Montenegro. Ahora no sabemos si solo está disponible en el aeropuerto, como para dar una imagen de que sí hay franquicias y hay este tipo de cosas, ¿no? Miren el aeropuerto, está lindísimo, a diferencia de Montenegro, que no pasó por todo esto que yo les voy a contar más adelante. Está increíble. Y miren, alguien por ahí está contento de haber visto o que lo reciba el aeropuerto con un KFC, porque Ramón en particular es fanático de comer pollo y el KFC es de sus favoritos. El estacionamiento, ya vi el precio, de 4 a 10 minutos, 300 lek. Así se llama la moneda en Albania. Después vamos a hablar y a verla a más a detalle. Y los primeros 4 minutos gratis, y a partir de ahí ya va aumentando. El taxista sí estaba por aquí. Esto fue una recomendación de un amigo suscriptor de Ramón, que cuando se enteró que veníamos a Albania, le escribió y le dio algunos tips, algunas recomendaciones, y le recomendó precisamente esta empresa de taxi que se llama Green Taxi. Yeah, Green Taxi. Green Taxi. Ahí viene. Y son súper responsables porque llegamos como 3 horas a destiempo. Y miren, acaba de llegar. ¿Cómo son las placas en Albania? Por lo menos la de los taxis, miren. L. Miren, los alrededores del aeropuerto están muy bonitos. Estaciones de gasolina, el diésel 221. Estamos aprendiendo hola en albanés y no es nada fácil. Imagínate. Pashandekia. Pashandek. Así se dice hola. Pashandetia. Miren, les puedo comentar que la carretera está tan bien que, o sea, que no hay ni un bachecito. La cámara va súper estable. O sea, la verdad es que de primera impresión se ve muy bien. Aunque de noche los gatos son pardos, dicen.
Miren las barras de luz que tienen los semáforos. ¿Qué tal? Miren la barra de luz que tiene. Ya llegamos al lugar. El señor que nos va a rentar el apartamento pues está aquí. Y son las 4 de la mañana y teníamos que llegar, como ustedes saben, muchas horas antes. Y está aquí esperándonos. Wow, esto sí me deja sorprendido. Para bien. Thank you very much. Bueno, llegamos al apartamento. Ya se los voy a mostrar a detalle. The internet, the Wi-Fi. No Wi-Fi. Ah, okay. 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 That's all right. It's okay. Din Shoshi, Katy Thread. Password. Internet, yes. Me está dando la... no, me está dando la clave de internet, ok. Joke. Nos está vacilando. Cigarette here, no. Okay, Okay, no. we don't smoke. No, but we don't have... We don't. No. Sorry. No. This one. Miren, demasiado simpático el señor. Voy a bajar un poquito la voz porque es que de verdad son 4:30 de la mañana. Está súper bien el lugar. Están... ¡Ay, sí! No sé si llegan a escuchar los cantos. Y entonces nada, el señor trataba de hablar con nosotros en inglés, muy poco el inglés, pero miren, hacía todo el esfuerzo. Nos dijo, no vayan a beber agua del chorro porque no se puede, pero yo les dejé agua aquí en la nevera. Y miren, se tomó la molestia de dejarnos agua dentro de la nevera. Y eso es lo que a veces sucede en estos lugares que son poco visitados turísticamente porque te quieren atender muy bien. Por aquí entramos, tenemos una sala bien equipada y bien grande. Miren, muebles. Miren, por aquí tenemos el cuarto principal. Sí, antes de que esta gente se arregle y Vico está en paños menores. Mira, qué guapo ese niño, Me gusta el ambiente así como romántico que da todo esto porque Sí. la luz está así como... Muchachos, llegaron 3 y se tienen que ir 3 de Albania, ¿ok? Tranquilo que eso se queda así. Mosca pues. La habitación se ve antigua, pero está impecable. Se ve limpiecita, todo bien ordenado, una peinadora. ¿Qué hora aquí? Tenemos closets por aquí, Almohadas. comodidades. Ahora, aire acondicionado si no hay. No veo aire acondicionado. Ah, mira, ahí hay un aire acondicionado, sí. Allá tenemos un aire acondicionado. Miren la lámpara que antigua se ve. Pero como les digo, está todo impecable. Miren la cocina, como es muy antigua. Los muebles se ven que son como de los años 70, por ahí 60. Pero miren, tenemos horno microondas. Tenemos un lavavajillas muy antiguo. Creo que esto es un lavavajillas. ¿Ustedes creen que esto sea un lavavajillas? No lo sé. Ahora, la otra habitación es esta, que es donde vamos a dormir Angie y yo. Miren, aquí tenemos 2 camas individuales. Tenemos un closet también acá. No tenemos aire acondicionado tampoco, pero nos va a tocar prender el de la sala y que nos refresque a todos por igual. ¿Y qué más? Y bueno, el baño lo tenemos por aquí con lavadora, toallas limpias. Miren, bidet y una ducha. Bueno, yo tengo rato caminando descalza y les puedo decir que el piso está impecable. Que es lo más importante cuando uno va a un lugar. No importa qué tan lujoso sea, lo importante es que tenga sus comodidades, que sea cómodo y que esté limpio. Es lo más importante. Fueron 40 francos la noche, que son unos casi $42 al cambio por las 4 personas y el bebé. Y por todo este lugar está bastante bien. Muchachos, nos vamos a descansar y mañana nos vemos. Buenos días, ¿cómo amanecen? Nosotros ya activos, listos. Son las 3:15 de la tarde. No podíamos pararnos más temprano porque estábamos agotados. Llegamos súper tarde ayer. Ahora, Tirana, además de ser la capital del país, es la ciudad más grande del país. Así que bueno, no me toca sino terminar de alistarnos y salir. Pero antes quería mostrarles algo que me pareció curioso. Los edificios, bueno, se ven de todo un poquito. Fíjense que allá vemos edificios más bonitos, más arreglados. Fíjense, ese de allí, este es básico. Este también está bastante arreglado, el techo también. Y bueno, por allá tenemos más edificios un poco más altos. Tenemos por aquí otro más altico. Allá vemos techos más deteriorados, pero hay de todo un poco. Miren los alrededores. Lo que sí veo es una maraña de cables tipo en los barrios de Venezuela. Yo iba a subir el dron, pero dije, o lo subo desde aquí, desde el balcón, para evitar los cables, porque si lo subo desde allá abajo para poder subir el dron por esta parte va a ser bastante difícil. Si les interesa saber el tema del internet aquí, es bastante bueno, por lo menos en el apartamento que estamos. Miren, 97 de descarga y 20 de subida. Está bastante bien, así que bueno, en ese sentido, Albania tiene buen internet. Bueno, debido a la hora, vamos a comer, como están haciendo estos señores ahí, que se ve muy buena la comida.
Vamos a buscar algún sitio de comida típica. Según el GPS estamos a 3 minutos caminando, 240 metros. Miren por ejemplo este lugar, qué bonito, ¿eh? Y es lo que les comentaba temprano de los contrastes que vamos a conseguir. Casas muy viejas, edificios reformados, una maraña de cable, la policía, más lugares de comer. Fíjense por ejemplo esta parte, tenemos aquí un edificio bastante viejo y justo aquí están haciendo uno nuevo. Ahora, comencemos desde el principio. ¿Dónde queda ubicada Albania? ¿Dónde está? Ubicado en el sureste de Europa. Se encuentra en el mar Adriático y Jónico, dentro del mar Mediterráneo. Comparte fronteras con Serbia, específicamente con la autoproclamada República de Kosovo al noreste, Macedonia del Norte al este, con Grecia al sur, Montenegro e Italia al oeste. Así que es un país que está rodeado por muchos otros. Mira, a ver, la basura está un poco desordenada, pero algo que me llamó la atención es que metieron en la basura, o bueno, colocaron aquí en la basura una cesta, una ponchera de estas, una bañera de estas de juguetes aparte, como para el que lo quiera, pues lo pueda reutilizar. ¿Qué pasó, Ramoncito? ¿Cómo amaneces hoy? Muy bien, bastante contento y bastante interesado en todas las cosas que hay aquí por ver. ¿Te fijaste que los cables de alta tensión están al alcance de la mano? Sí. Es un caos el tema de los cables eléctricos. Sí. Pero creo que existe cierto orden dentro del desorden, exacto. Entonces vamos a ver qué más nos conseguimos con respecto a lo de la electricidad. A lo mejor podemos preguntar. Mire, hemos conseguido el lugar para comer. Es este Sgara Supreme. Vamos a ver qué tal es. Puede ser empuje o abierto o entre. Oh, miren, ya nos exhiben aquí la comidita. Miren, tenemos salchichas, carnes, miren, aceitunas, yogures, cremas, quesos. Oh, se ve muy bueno todo realmente. Y miren, el lugar está muy bonito. Ah, buenas. ¿Qué tal? Un buen lugar, ¿no? Yo me adelanté. Tenemos básicamente estas 3 opciones de comida tradicional. Yo creo que voy a elegir esta, la cacerola tradicional, porque es una de las más típicas. Vale 450 lek, muy económica. Ahora, ¿qué tan grande? O sea, ¿qué tanto te puedes llenar con eso una sola persona? No lo sé, ya lo sabremos. Lo voy a pedir para saber exactamente eso y qué es lo que es. Pero investigando un poco por internet, dice que es lo más tradicional. Dice que es carne, puede ser mezclado con hígado, ricota, tomates, especias, en una bandeja de terracota. Se sirve pues muy caliente. Así que vamos a ver, así luce por aquí en internet. Vamos a ver cómo luce en la vida real. Aquí de entradita nos trajeron un pan con alguna especie de queso. Vamos a ver qué tal está eso. A ver. El pan está medio raro, como una torta más bien. Y el queso, déjenme decirles que sabe muy parecido al queso llanero. Igual que nos pasó en Montenegro. Y luce igual. Miren, a Diego le gustó una de las bebidas tradicionales. Leche de mantequilla, dice. Allí la probó en su video. Si quieren saber qué tal es, tienen que ir a su video. Y Ramón se probó la cerveza tradicional, que es este de aquí, miren. Y también si quieren saber qué tal sabe, pues en el canal de Ramoncito van a poder saber este par de bebidas qué tal son. Una guara de beans. Wow, miren eso que se pidió allí. Vigo está emocionado también porque ha llegado más comida. Después de haberles dicho qué es lo que es y qué es lo que contenía esto, miren cómo luce. Es como una crema, tiene como un aceitico por arriba. Y pues simplemente es... Ah, miren, tienen pedazos. Me imagino que estos pedazos son de la carne. Está muy caliente. Está muy caliente. Me quiero quemar la lengua. Está muy bueno. ¿Qué tiene? Oye, carne, pedazos de carne. Y esta crema que la hacen, la verdad no sé mucho. Creo que es como con harina. Una mezcla de otras cosas. Pero está muy buena. Miren, excelente esta primera comida albanesa. Excelente. Miren, y nos está explicando el chico que este pancito que nos trajeron aquí, además de poderlo untar con estas cremas, también lo podemos utilizar para untar con esto. Y es una combinación perfecta porque sabe muy bueno. Mira, Ramoncito también le gustó, ¿eh? Está bueno, ¿verdad? Y nos trajeron unas papas fritas porque además pedimos un pollito por si acaso. Prevenimos de que si por casualidad la comida típica no es lo suficiente para llenarnos, pues siempre pedimos algo adicional por si acaso. Miren, una cosa que me deja sorprendido es los precios de la comida. Es que la cacerola tradicional costó apenas $4, no llegó ni a $4. Y el pollo, que es un pollo entero,
pero claro, no es un pollote, pero lo podemos dividir entre 2 personas y costó $5. O sea, la verdad es que es muy barato y eso que es un lugar, un restaurante de comida bien. Y en un lugar súper céntrico. Sí. O sea, si vamos a un lugar seguro de calle, nos va a costar esto muchísimo más barato. Entonces, para que tengan una idea de que van a gastar muy poco. O sea, pónganse que 2 personas gastarán con bebidito $7, $8 como mucho con las bebidas. Fueron en total al cambio $35 o 4,000 lex. Es una locura lo que pagamos aquí porque estábamos pagando, por ejemplo, en Montenegro 60 y pico, $70 en cualquier lugar donde comíamos, en cualquiera. Y aquí fue la mitad. Miren, se consiguen unas camionetas, miren eso. Camionetas grandes, bonitas, costosas. Tiene aquí el escudo del país y las iniciales AL de Albania. No tiene ningún símbolo de la Unión Europea porque este país no pertenece a la Unión, aunque es candidato oficial y la solicitud oficialmente la hicieron en el año 2009. Ahora, el idioma. Ramón, el idioma. Sí, señor. albanés. El albanés. Aquí hablan albanés. Sí, señor. Por lo que estuve investigando, el albanés no es un idioma que provenga de ningún otro. No, es un idioma bastante único y además no tiene relación con el eslavo. Como pasó el tiempo y tuvieron muchísimo dominio otomano, entonces sí hay ciertas palabras que pueden parecerse ligeramente al turco, también tienen algunas cositas que pueden parecerse un poquito al eslavo, pero más bien como un legado de los pueblos que estuvieron aquí a lo largo del tiempo y no por el propio idioma albanés en sí mismo. Es un idioma que es único de este lugar. Ok, entonces no vamos a tener muchas referencias en base a otros idiomas para poder entender. O sea que es bastante complicado, ¿no? Muy difícil. De hecho, ayer nos contaron cómo se decía hola, cómo se decía gracias. Y además de que son muy largas las palabras, pues sí, no se parecen nada a otras. Difícil entonces. Muy difícil. Pero ventaja es que por lo menos nos hemos sabido comunicar a través del inglés porque la gente, por lo menos la que nos hemos topado, ha hablado inglés. Miren, voy a sacar dinerito. Hello. Euro. No, lek. How do you pronounce this? Lek. This is for leg. Simple. This is for lek? Yeah. Yeah? Leg. So yeah, this is for leg. Okay. Yeah, but this letter here, E with 2 dots, how do you pronounce Ok. Miren, la E con 2 punticos es Ok. Do you like Albania this far? Of course. Yeah. Why? Why? Beautiful. No, Why? This street looks like Madrid, actually. Ah. Yeah, really. Bye. Bye, thank you, bye. Ok, ha llegado el momento. Ahora sí. Vamos a ver. English. Ok, fíjense que por lo menos 5,000 son poco más de... Son como unos 40 aproximadamente, $40 aproximadamente. Sí. ¿Cuánto sacamos? Como unos 10,000. 10,000 son como 80, 90. Bueno, vamos a estar varios días. Sí, yo creo que yo saqué ayer 10,000 y ya me queda menos de Ok, vamos a sacar 10,000 lex. Ok, aquí viene el dinerito. Yay. Solo 2 billetes de esto, no nos bien sencillo. Aquí que yo tengo todo. Dinero, ahorita se los muestro a detalle para que veamos cómo lucen. Y por casualidad, si aún no estás suscrito a este canal de YouTube, te invito a suscribirte, activen las notificaciones, porque es la única manera de estar pendientes de a dónde vamos y además es un apoyo invaluable que nos dan a nosotros para poder continuar haciendo esto que tanto nos gusta y ustedes tanto disfrutan. Y lo mejor de todo es que es completamente gratis. Y si nos quieres seguir a detalle en cada momento, en el preciso momento en el que nos encontramos en los lugares, simplemente nos debes seguir por nuestras cuentas de Instagram, que la mía es Gabriel Herrera _ y la de los chicos está en la descripción de este video. Hey, miren este edificio que van a hacer muy pronto aquí. Se ve espectacular y ya está en construcción, miren, ya lo tienen ahí armado. Bueno, esos chicos que van allí pues pertenecen a este país, son albaneses, es albanés o albanesa, también puedes decir albano o albana. Wow, miren qué bonito los alrededores aquí. Esta es como una de las avenidas principales de aquí, Tirana. Ah, miren, la señora nos dijo qué es lo que significa la letra que tiene el semáforo. Y significa Tirana, que es el nombre de la capital. ¡Wow! ¡Qué cool! No, y además hay edificios muy bonitos. Miren ese del fondo por lo menos, es muy diferente. Aquí estamos llegando como una de las plazas principales de la ciudad. ¡Wow! Miren qué plaza tan grande. ¡Wow! ¡Enorme!
Miren, cosas que puedo mencionar al respecto de lo que estoy observando en esta plaza principal es que hay muchísimos edificios en construcción alrededor. Miren, ese está en construcción, aquel está en construcción, ese lo tienen en construcción, el de al lado a ese, el del fondo allá. O sea, allá se ve otra construcción, este que estaban construyendo que vimos hace un momento de camino acá. O sea, todos los alrededores de esta plaza principal están en crecimiento, en expansión. Está increíble y la verdad es que me alegra saber que este tipo de países que ha vivido épocas tan oscuras y tan duras estén progresando. Pero ¿qué tan duras y oscuras han sido esas épocas? Pues comencemos a contarle un poco de esa historia porque está muy interesante. Y todo esto fue por parte de su tirano y dictador Enver Hoxha, que desde 1946 hasta 1985, el día de su muerte, dictó las reglas de este lugar. Y no acabaría todo este horror hasta el año 1991. El nombre de esta plaza sería algo así como Skanderbeg, algo así. La verdad es que mi albanés no es nada bueno. Pero algo que también no es nada bueno es lo sumamente aislado que estuvo este país y lo reprimido además, llegando a convertirse en los países más pobres de Europa. Pero lo increíble es que a los ojos externos del resto del mundo se vendía como un país increíble y que su población estaba completamente feliz viviendo aquí. Pero no es nada, no solamente a la parte internacional se engañaba, sino que su dictador Enver Hoxha también engañaba a los propios ciudadanos, haciéndoles creer que las potencias mundiales envidiaban a este país y querían de alguna u otra manera invadirlo. Ahora, tales eran las dificultades que se vivían en aquel entonces en este país que muchos otros prohibían venir aquí. O sea, tenían, por ejemplo, Corea del Norte, Albania, como países prohibidos para sus ciudadanos ir a visitar. Y aunque sí que podemos ver una aparente tranquilidad y una normalidad ya en el país, han pasado ya más de 30 años desde esa cruel dictadura y todo ese régimen que se vivió aquí y todo ese aislamiento a nivel internacional, sí que aún se pueden ver algunas secuelas de la terrible situación que se vivía aquí. Miren, esta es la mezquita que está justo aquí a un lado de la plaza. Por aquí podemos ver la ópera, el Museo Nacional lo tenemos justo enfrente. Otro dato que les puedo ir comentando es en cuanto a la religión. Aquí más del 80% de las personas son musulmanas. Albania es miembro de la OTAN y la ONU, la OBSE, el Consejo de Europa, la Organización Mundial del Comercio, la Organización para la Cooperación Islámica y miembro fundador de la Unión del Mediterráneo. A ver, ¿se puede entrar a la mezquita por lo que veo? Creo que la gente se quita los zapatos aquí en la entrada. Miren, Angie, para poder entrar se tiene que tapar porque trae shorts, las telas que pueden utilizar para ello. Ahora, sí que hay esa gran diferencia entre Montenegro y Albania. He visto a favor de Albania muchas cosas mejores que en Montenegro, porque por ejemplo en Montenegro, el centro histórico de Montenegro, o sea, es que prácticamente no tiene centro histórico, no hay como algo representativo así de peso para conocer tal lugar, pero aquí sí que existe mucha historia, muchos lugares como por ejemplo esta plaza y seguramente muchos otros que vamos a estar visitando luego. Pero fíjense que hay grupos bastante grandes, por lo menos allá hay otro grupo bastante grande de turistas y eso me quiere decir que mucha gente viene a Albania a conocer el país. Allá a Angie un albanés como de 2,5 metros le está cayendo, le está echando los perros, me está soplando el bistec. Bueno, justo detrás de la estatua está este gran parque aquí con jardines, banquitos, la gente viene, se sienta aquí, miren, disfruta de un rato agradable con esta brisa súper fresca. Si quieren saber exactamente quién es este señor y por qué todo el mundo se quiere sacar la foto aquí en esta estatua, es porque es el héroe nacional, el equivalente a George Washington en Estados Unidos o a Simón Bolívar para muchos países de Latinoamérica. Pues este señor Skanderbeg es el héroe nacional. Miren, por aquí nos están vendiendo alguna cosita, pero no sé qué es. Ah, son semillas, son semillitas estas de girasol.
Amigos, ya ha llegado el momento de mostrarles los billetes. Una parte bastante interesante siempre que visitamos un nuevo país, por lo menos es de mis favoritas. Siempre la notafilia y la numismática forman una parte muy importante de los viajes. Eso es bastante interesante. Yo le voy a dar a Ramón los últimos 3 y yo voy a mostrar los últimos 2. Ahora, empecemos de menor a mayor. Ok, el más pequeñito es el de 200, fíjense. Ahora, es un billete que se siente plástico, de hecho si se fijan aquí es transparente, miren. Sí, qué Y cool. me recuerda un poco a los de Rumanía, ¿te acuerdas? Sí, es verdad, Poco, es verdad. poco. Vimos por ahí que había billetes de 100, pero hoy dejaron de existir, por lo que ha sido sustituido con Una moneda. monedas. No sé si todavía quedará alguno por ahí en circulación, pero nosotros conseguimos fue la moneda de 100, que dice 100 por este lado, dice 100 lex, y por el otro lado tiene como una mujer. Parece Atenas. Sí, parece Teuta, dice. El siguiente billete ya no se siente, este es plástico, es el de 500. 500. Miren, cambia el color, este es como un azul. Este es un billete azulito, ¿sí? Tiene ahí atrás como una maquinaria. Ya los personajes, claro, son muy de aquí. Ismail Kemali, no sé quién será. El de 1000 es el de siguiente. 1000 es el siguiente. Es verdecito, miren. Voy a poner así para que lo vean mejor, qué bonito. Atrás hay tiene como una casa típica. Una casa, sí, me imagino. O donde nació, quizás, el Puede nombre. ser, puede ser. O a lo mejor es una construcción que es más grande de lo que parece aquí. Fíjense que los billetes, a medida que van creciendo en tamaño, sucede por ejemplo como los euros, que también van creciendo en tamaño físico, Sí. y no solo en el valor Sí, monetario. el de 200 creo que es como el de... No, mira, es un poquitico más pequeño. poquitín, pero un poquitín. mira. El de 1000 sí ya es más grande, si lo Sí, comparamos. señor. Sí. Y ahora tocarían los siguientes, que sería el de 2000. Miren esto. Este es el billete de 2000. Miren qué bonito. Atrás, mira qué bonito. Es un anfiteatro. Miren romano. allí. Anfiteatro Butrint. 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 Y aquí hay como unas monedas. Sí. Qué bonito. No, está súper bonito. Este me gusta mucho. Y ahora venimos con el de mayor denominación. Son 5000 lex. Miren esto. Es el más grande. Pero lo más curioso es que es Skiperize. Exacto. Albania aquí sería Skiperize. Skiperice. Sí. O albanés. O albanés. Cuando le das al idioma en el banco, ¿te acuerdas que estaba Sí, sacando? Decía, es verdad. Idioma Skiperi. Exacto. Y miren, tenemos como un pueblito aquí en una montaña por la parte de aquí. Y si se preguntan a cuánto equivalen 5000 lex, más o menos en dólares serían unos 44 dólares y en euros serían unos 43 euros aproximadamente. Sí, o sea, es un billete fuerte. Es un billetico, sí. O sea, bueno, si te pones a ver el billete de mayor denominación que equivalgan a casi 50 euros, no está nada mal. No está mal. No está mal. La otra moneda que tenemos de momento es la de 10 lex. Es esta de aquí, tenemos 10 lex por aquí. Y por la parte de atrás es como unas ruinas. Así que miren, estos son los billetes. Ya los conocimos y yo me voy a guardar uno de estos. No sé el cuál. más grande. Bueno, aquí nos estamos acercando a un lugar bastante icónico de esta zona que representa lo que fue esa época oscura del país y que todavía permanece hoy en día en muchas partes porque construyeron muchísimos de estos y ya los van a ver. Y es que, amigos, justamente estamos llegando a lo que fue los búnkeres que fueron construidos. Miren, esta es la entrada de uno de ellos que hoy en día funciona como un museo, como recordatorio de esa época, porque entre la locura que vivía el dictador de este país y los supuestos planes de sus enemigos de querer invadirlos, hizo que construyeran casi 2000 búnkeres en todas partes del país. Y cuando digo en todas partes no exagero, porque puedes conseguir búnkeres en cualquier lugar, en cualquier calle, en cualquier región del país. Fue invertida una gran cantidad de dinero en esta psicosis, en esta locura que vivía Enver y que al final ni siquiera fueron utilizados. O sea, no hubo necesidad nunca porque todo esto venía simplemente de eso, de una locura. Ahora, este en particular está totalmente restaurado y pues funciona, como les comento, de museo. Y si ustedes quieren ver por dentro cómo eran estos búnkeres de la época y para qué exactamente iba a ser utilizado este, porque era uno de los más importantes de todos los 200.000 que se construyeron, tienen que ver el próximo video donde los vamos a estar recorriendo a detalle. Así que no se vayan a perder ese video. De entre tanto, voy para allá adentro porque voy a grabar eso justo ahora, pero ustedes lo van a ver en otro video.
Mira, Ramón, Sí, señor. por ahí estuve investigando que en épocas del comunismo existía una policía que se llamaba Segurimi y vendría siendo como el equivalente a la KGB. Sí, era como una KGB, una Gestapo que metían micrófonos en las cosas, en los objetos para espiar, para ver quién era opuesto al régimen y al que descubrían, pues lo mandaban a unos campos de concentración. Existieron campos de concentración en Albania. Sí, increíblemente, pero es una realidad y de eso casi no se sabe, no se habla Prácticamente nada. mucho. Oye, podríamos incluso ir. Sí, sería interesante. ¿A ustedes les gustaría que fuésemos a los campos de concentración de Albania a ver cómo eran? Sería muy interesante porque tenemos varios días para poder descubrir todas esas cosas. Y además de mandar a las personas, a las propias personas, a esos campos de concentración, también era reprimida su familia, porque a quien descubrían, Sí. pues de alguna manera se vengaban para evitar esto que siguiera a la familia. O sea, iban contra todo el mundo. Esas siempre fueron estrategias de terror, para aterrorizar, para amedrentar a la gente en muchísimos regímenes dictatoriales o tiránicos, ¿no? Que te decían que si tú te intentabas escapar o tú intentabas hacer algo y te descubrían, no solamente ibas a pagar tú, sino los miembros de tu familia. Entonces la gente, claro, se la pensaba bastante antes De cometer alguna de hacer falta. alguna, Sí. claro. Miren, y como dato curioso, en este momento estamos 4 personas aquí sin contar a Vigo, pues. Y antes, en aquella época, cuando era vigilada la población, decían que no se podía confiar en nadie. Nadie. En nadie, porque de cada 4 personas, una era un vigilante. Sí. Era un espía que estaba al pendiente de lo que los demás decían. Entonces había un dicho en aquella época que era tipo, si estás solo, estás seguro. Sí. Si hay 2 personas, está atento. Y si son 3, es mejor que ya corras, ¿ok? Y en este caso 4, ya miren, sepárense. Porque realmente pues existía ese trauma, ¿no? Esa psicosis de que cualquier persona que estuviese a tu lado, por más confianza que le pudieses tener, quizás nunca lo ibas a saber, pero era una espía y estaba actuando en contra de ti. Esta parte en la que estamos pasando, pues miren qué bonita, aceras amplias, una gran calle en medio, miren, 3 carriles para allá, 3 carriles para acá, además tiene su paso de bicicletas, o sea, tiene un área para las bicicletas, una ciclovía. Está muy bien eso. A propósito de esos campos de concentración que mencionabas, una de las únicas maneras de salir de ellos era entonar cantos de adoración al líder comunista. Era una de las formas de poder salir de esos campos de concentración, o sea, lavarte el cerebro. Claro, te reducían la pena. Es que eso también se veía mucho en Camboya. Te metían como en escuelas del partido, escuelas de adoctrinamiento, y entonces te lavaban el cerebro hasta que ellos más o menos consideraban que tú estabas ya listo estabas ya listo para para salir al mundo comunista y bueno, hacer la propaganda propagar propia. su propaganda. Sí, entonces claro. Y ojo, que esto era para las personas que tenían suerte, porque por suerte te mandaban a los campos de concentración, Sí. porque aquí se cometieron muchos crímenes de ejecución simplemente por razones políticas. Sí, sencillamente. De hecho, te podían castigar y todo esto empezó, si no me equivoco, por los años 60, cuando se hizo una especie de festival de canto, festival de música, y lo consideraron demasiado occidental. Y a partir de Wow. ese momento empezaron a reprimir también a los artistas, a los cantantes, a los actores. O sea, Que no aquí- había libertad de expresión. No de había ninguna libertad. forma. No, libertad de expresión no existía. Sí, Ya claro. estamos hablando ni siquiera de libertad de expresión, sino más bien de cualquier tipo de occidentalización. Claro. Se puede categorizar de alguna forma. Wow. No, eran tiempos muy oscuros. Bueno, algo curioso y a la vez quizás un poco descabellado y loco, pero es lo que sucede con estas tiranías, con estos líderes que están un poco mal de la cabeza, aplicaban leyes estúpidas. Cuando las pocas personas extranjeras que decidían venir a Albania por una razón u la otra, y eran hombres, debían cortarse el cabello, o sea, debían raparse el cabello y además raparse la barba. Era una obligación si querías entrar al país. Imagínense que YouTube existiera en aquel momento y yo decidiera venir en ese momento a Albania, pues adiós copete, porque tenía que raparme la cabeza y la poca barba que tengo. Qué locura, ¿no? Ramón, ¿te raparías la cabeza para entrar a Albania?
O algún país en general, ¿te raparías la cabeza si es una obligación? Sería, usted, señor Gabriel Herrera, ¿se raparía el copete para entrar aquí? Miren, con tal de llevarlos a los sitios increíbles del mundo y curiosos, lo haría sin dudar. Fuertes declaraciones. Lo haría. Si hay un país en el mundo en el que sea una obligación para los hombres raparse la cabeza, yo la rapo con tal de Tienen que investigarlo. entren ustedes Tienen que a ese país investigarlo. y llevarles estos videos. Espérate un momento, tengo que decir una cosa. A ver. Recuerda, Gabriel, que estábamos preparando un viaje muy especial a un lugar en el que había que hacer algo así para poder entrar. ¿No te ¡Ay, acuerdas? cierto! ¿Ah? Eso, ¿dónde podrá ser? Vayan comentando No aquí. vamos para allá, porque yo rapame la cabeza. ¿Quiénes lo harían? ¿Ustedes se raparían la cabeza por visitar un país? Oye, mira, norma de entrenamiento. Ay, mira, sí, mira. Puedes meter a tu perrito ahí, entrenarlo. Y lo mejor es que tiene todo eso encerrado para que los perritos no se escapen por allí. ¡Qué cool! Eso es para los perritos que son un desastre, que no se quedan quietos en un solo lugar y corretean. Y está aquí en toda la plaza aquí. Ey, miren, esto sí que no me lo esperaba. Además de este lindo edificio que está allí y el poco de gente por acá, miren eso. Miren esos carrazos, un Ferrari y un Mercedes-Benz SLR. ¡Wow! Cosas que uno se consigue por allí, ¿ah? Mira, ¿quién quiere un postrecito de Burger King? Bueno, miren, hemos entrado al Burger King para comprar un milkshake porque teníamos bastante sed. Y miren, vale la pena mostrárselos porque miren qué bonito está. Es de los nuevos, de los modernos. Miren esto, ¿ah? Ni siquiera en Portugal yo he visto un Burger King tan moderno como este, por ejemplo. Está espectacular, muy bonito. Bueno, ya vamos de regreso a nuestro apartamento. Aquí el movimiento sigue hasta tarde. Ahorita son casi las 8 de la noche, todavía está claro. Los negocios todavía están abiertos. La gente, miren, aquí están viendo un partido de fútbol mientras comen. Sí que hay edificios antiguos, pero hay también mucho orden, ¿no? Orden en las calles, en las aceras, miren las barreras de seguridad. Y ojo, hay muchos albaneses alrededor del mundo y en Suiza hay bastantes, ¿no? Sí, es una de las mayores comodidades de extranjeros. Sí, y no quiere decir que por eso a lo mejor vengan a Albania y está totalmente destruido, un país desolado, triste. No, nos hemos encontrado realmente con un país todo lo contrario. Personas alegres, felices, atentas con el turismo. Muy moderno, ¿no? Sí, o sea, bastante moderno. Y no necesariamente porque hubo una emigración masiva en años anteriores, hoy el país actualmente esté igual, ¿no? Ejemplo de ello es lo que nosotros estamos viendo en este momento. Y no por eso los albaneses que están afuera y cuando le preguntes cómo está Albania te van a decir quizás cosas terribles porque ellos se fueron quizás bajo otra situación, pero los que están dentro del país no necesariamente están viviendo bajo la misma situación. Y esto me suena un poco, pero esto es así a nivel mundial, en todos los países del mundo sucede igual, sucede lo mismo, en mayor o menor medida. Si nosotros tuviésemos en Venezuela un pedacito de Albania, yo no me molestaría, la verdad. Sí. Y bueno, la chica que estaba cuando estábamos sacando el dinero en el cajero, no, Sí. les pareció extraño que le dijéramos que nos había gustado Albania. Sí, o sea, Entonces- nos dijo, pero ¿por qué vinieron para acá? O sea, ¿En le pareció serio muy les gusta? extraño. Cuando estábamos en la plaza, mucha gente se me quedaba viendo y era Sí. como que extrañados del turista. Sí, es verdad. Y esta es como la avenida como comercial, ¿no? Hay muchas tiendas de cámaras, productos electrónicos, audífonos, celulares. Miren, hay una franquicia de estas Mi, de la tienda china, asiática, miren esto. He visto más policías aquí en Albania. Miren, y dice policía. ¿Qué tal? Mira, policía. Para lo complicado que está el idioma Sí. aquí, está bastante fácil. Sí, y se escribe igual que en castellano. Exactamente igual. Bueno, entre tanto nosotros ya estamos de regreso a casa, vamos a descansar un poco, ya se está haciendo bastante tarde y mañana continuamos con la aventura descubriendo más acerca de Albania. ¿Cómo viven las personas en Albania? ¿Cuánto cuesta vivir en Albania? ¿Cuánto cuesta el alquiler? ¿Cuánto ganan las personas? ¿Cómo se desarrolla la vida en este lugar? Lo que estamos haciendo nosotros en este momento de pasear por estas calles y que la gente ya común de Albania, los albaneses, vienen aquí a pasar, a disfrutar, a recrearse, eso no era posible en los tiempos del comunismo. No, totalmente prohibido. Por ejemplo, la criminalidad aquí en este país, anualmente hay más asesinatos por arma de fuego que en Estados Unidos.